La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 11. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. La paz del Señor sea contigo y con tu casa esta noche. Soy el pastor Pedro Montoya. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un espacio de tiempo más que Él nos permite para exponernos ante su palabra y para exponernos ante el Espíritu de Dios. Invoco tu nombre, mi Señor, esta noche. Entrego este tiempo en tus manos para que podamos ser instruidos, corregidos, guiados para la labor a la cual nos has llamado. Amén. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el testimonio de Esteban. Vamos a estar leyendo particularmente el capítulo 7 y parte del el capítulo 6 y parte del capítulo 7 para estudiar particularmente las partes del relato donde se describe la vida de fe de Esteban. El propósito de establecer esta enseñanza es para que nosotros podamos ver, podamos entender y seamos capaces de poder llegar por medio del Espíritu de Dios a el nivel de el valor del testimonio de un hombre, el valor del testimonio de una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde puede llegar el testimonio de un hombre? ¿Hasta dónde puede llegar el testimonio de una mujer llena por el Espíritu Santo? Casi siempre cuando hemos considerado un tema similar, casi siempre hemos pensado que las palabras que nosotros declaramos, el testimonio que nosotros establecemos acerca de nuestra fe en Cristo Jesús, puede alcanzar como mucho a la persona que nos está escuchando. Esta noche vamos a ver por medio de la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que el testimonio de un hombre lleno por el Espíritu Santo, que el testimonio de una mujer llena por el Espíritu Santo puede trascender inclusive fronteras, puede trascender inclusive aún si la persona ya ha partido de esta tierra. Y es precisamente el mejor ejemplo Esteban, porque Esteban estableció un testimonio que ha llegado hasta nosotros. Sí, ha llegado por el relato que nosotros tenemos en Hechos de los Apóstoles, pero en el tiempo antiguo alcanzó a un hombre que desarrolló un gran ministerio. ¿A quién me estoy refiriendo? Al apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en la enseñanza de esta noche. Lo primero que quiero establecer como parte de esta enseñanza es que el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y este libro, Hechos de los Apóstoles. Pero hay algo bien importante que es necesario que nosotros podamos entender, y es lo siguiente: Lucas no fue testigo ocular de muchas de las cosas que están relatadas en el Evangelio y que están relatadas en buena parte en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas no fue testigo ocular. Si usted revisa el capítulo 1 del Evangelio, se dará cuenta que él mismo está admitiendo, y eso lo puede leer en el versículo 3, él mismo está admitiendo: me ha parecido a mí también, después de haber escudriñado todas las cosas con diligencia, escribírtelas por orden, oh amado
Teófilo. Y de la misma forma, cuando usted va al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que él escribe más o menos en los mismos términos. En el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue tomado arriba en el cielo. Y con esto lo que está estableciendo es: lo que voy a escribir a continuación es básicamente lo que Jesús hizo desde el cielo por intermedio de todos los apóstoles que él escogió y comisionó para ser testigos o llevar el mensaje del evangelio. Así de que Lucas no es testigo ocular. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender, porque ¿de dónde entonces Lucas tomó el contenido de Hechos de los Apóstoles, que es el que nosotros estamos estudiando? Cuando usted va al capítulo 6, se da cuenta de que fueron escogidos 7 servidores, que es el significado de la palabra diácono. Fueron escogidos 7 servidores, de entre ellos destaca Esteban. No porque Esteban hiciera mayores cosas que los demás 6 que fueron escogidos con él. No. Es precisamente porque Esteban nos conecta con Pablo. ¿De dónde es que Lucas toma fundamento para escribir? Si usted revisa, y yo entiendo que usted ha leído el capítulo 6 y el capítulo 7, se da cuenta que hay una serie de detalles que tuvo que haber descubierto por intermedio de alguien. ¿De quién tomó Lucas todas las referencias que él presenta? Por ejemplo, si usted va al capítulo 7, mire lo que dice el versículo 58. Versículo 58 dice: y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es necesario que nosotros recordemos, y si no lo sabemos, pues al menos establecerlo, que Saulo, para este entonces Saulo de Tarso, eventualmente Pablo, estaba siendo instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era parte del concilio. Por lo tanto, entonces Saulo tenía acceso al concilio. Lo que estoy tratando de establecer y de decirle es que de quién Lucas toma las referencias es precisamente de Pablo, del apóstol. Porque Lucas se constituyó eventualmente cuando cuando Pablo comienza todos sus viajes apostólicos. Lucas se constituyó en acompañante del apóstol. Recordará que el apóstol había pedido en 3 ocasiones que le fuera quitado un aguijón de la carne. El aguijón de la carne era una dolencia que tenía que ver con sus ojos, porque él asimismo hace referencia en una de sus epístolas a los tesalonicenses, así de que Lucas se constituye hasta cierto punto en el médico de cabecera del apóstol para darle mantenimiento a su salud. Así de que, ¿de dónde y de quién Lucas toma todas las referencias? Las está tomando precisamente de Pablo. El texto que acabamos de leer, el versículo 58, se da cuenta usted que empieza él a incluir a Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo estaba formando parte, no necesariamente del concilio, pero por ser un estudiante a los pies de Gamaliel, tenía acceso al concilio. Todas las referencias que aparecen en el capítulo 6 y en el capítulo 7 nos declaran de que quien está refiriendo todos estos datos era de alguien que tenía acceso a
el concilio. Otra referencia, vaya al capítulo 6 ahora. Mire lo que dice en el versículo 15. El versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Quién podía dar esta referencia? ¿Alguien que estuviera afuera o alguien que estuviera dentro? No hay duda que quien le está dando toda este fundamento para escribir es de alguien que estuvo dentro del concilio, que tenía acceso al concilio. Repito, para ese entonces, quien tenía acceso a el concilio, al menos para entrar y para salir, por causa de ser un estudiante de Gamaliel, era precisamente Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. En el capítulo 7, el versículo 58 que leímos, ¿por qué razón cree usted que dejaron todas las cosas encargadas a Saulo? Precisamente porque ya para ese entonces Saulo se había constituido en una persona de reputación, de renombre dentro de los que formaban parte del concilio, por el hecho, repito, por el hecho de ser estudiante de Gamaliel. Ahora, ¿por qué le estoy estableciendo todo esto? ¿Tiene alguna relación para el tema que vamos a estudiar? Sí, tiene relación y muchísima relación. Porque si Lucas está tomando todas las referencias, recuerde, lo he dicho y lo voy a repetir, Lucas no fue testigo ocular de todo esto. Él está contando a Teófilo, él está contando, pero de lo que él investigó, de lo que él recibió como parte de su búsqueda acerca de las cosas que estaban sucediendo, y él toma del apóstol Pablo. ¿Qué pertinencia tiene para lo que nosotros estamos estudiando? Muchísima, y ahora lo va a entender. El relato nos está describiendo a un hombre de impacto. Nos está describiendo a un hombre que supo establecer impacto en otras personas. ¿En quién? En Pablo. Todas las referencias, y vamos a entrar ya mismo a estudiar todas estas referencias que aparecen aquí, que son características de el testimonio de Esteban, es precisamente lo que el apóstol con el tiempo entendió que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Entiende ahora por qué la importancia? Al estudiar este testimonio, en realidad lo que estamos haciendo es lo que llegó a pensar Pablo de Esteban. Y habiéndolo entendido ahora, vamos a darnos cuenta hasta dónde puede llegar el testimonio de un hombre lleno por el Espíritu Santo. Hasta dónde puede alcanzar el testimonio de una mujer llena del Espíritu Santo. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 vamos a encontrar 5, de momento las voy a llamar características, pero son más que características, son atributos de la vida de un hombre lleno por el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar estos 5 atributos para darnos cuenta no solamente de lo que Pablo llegó a pensar de Esteban, sino para entender cuáles son los atributos de un hombre, de una mujer que está llena del Espíritu Santo. Algo que quiero establecer antes de entrar a revisar estas atribuciones, algo que quiero establecer es lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos un concepto mal formado de lo que es una persona llena por el Espíritu Santo, o en términos sinónimos, una persona que está manifestando el Espíritu Santo.
Casi siempre hemos creído de que cuando una persona está manifestando el Espíritu Santo, la persona está fuera de sí. Está con movimientos hasta cierto punto como involuntarios, como que si la persona no estuviera allí. Eso es falso. No es esa la manifestación física evidente de una persona que está siendo utilizada o que está manifestándose en él el Espíritu Santo. La persona está consciente de lo que está sucediendo. Pueden haber movimientos, pero no necesariamente pueden haber movimientos. Y esto para que nosotros podamos entender cómo nosotros podemos entrar en esta lista de hombres, en esta lista de mujeres que han sido bautizadas con el Espíritu Santo y que están llenas del Espíritu Santo. No se trata de movimientos desordenados, no se trata de movimientos incontrolados, hasta cierto punto como de forma inconsciente, como si fueran movimientos desordenados. No se trata de eso. Es la persona consciente, en control de sí misma, que está manifestando un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. Vamos a entrar entonces a estudiar estas 5 atribuciones de un hombre que está lleno del Espíritu Santo, de una mujer que está llena del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 6 y en el versículo 5 encontramos la primera atribución. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. La primera atribución, como es establecida en el orden del relato, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Un hombre que ha sido bautizado con el Espíritu Santo es un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe no viene del hombre. La fe no viene de la mujer. El hombre y la mujer no pueden desarrollar fe en sí mismos. No es una decisión, yo voy a producir fe, voy a moverme en fe. No. La fe viene de parte de Dios, porque la fe es espiritual. Eso que muchas veces hemos escuchado, personas que dicen que hay una fe espiritual y una fe natural, eso no está sustentado por la palabra de Dios, porque la fe viene del cielo. Por lo tanto, no puede haber una fe natural, una fe material. La fe es una. Así lo dice el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo, una sola fe. Y es espiritual. El hombre no desarrolla fe, la mujer no puede desarrollar fe. La fe le es dada de parte de Dios. Le es entregada una medida de fe, el apóstol Pablo lo cita en su epístola a los Romanos, le es entregada de parte de Dios una medida de fe y conforme a su exposición a la palabra y su exposición al Espíritu Santo, esa medida de fe va creciendo, va aumentando, se va multiplicando y estableciendo cada vez mayor obra por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es un hombre que está lleno del Espíritu Santo? Pues aquí vemos que es un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Una mujer llena de fe y de Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que quiero contestar ahora es, ¿y cómo se llena uno? ¿Cómo se llena uno de fe o cómo se llena uno del Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos, capítulo 5, el capítulo anterior, y por la palabra vamos a descubrir cómo es que una persona se llena de fe y de Espíritu Santo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que tiene el hombre cuando viene al Evangelio, uno de los mayores problemas que tiene la mujer cuando viene al Evangelio, es que no sabe cómo encajar la fe en medio de su actividad diaria, en medio de su actividad cotidiana. No sabe. ¿Para qué sirve la fe?
Solamente cuando necesito o cuando tengo un problema o tengo una necesidad cuyo recurso es imposible solamente para eso. No, la fe es parte de la vida diaria, parte de la vida cotidiana, pero muchas personas no saben integrar la fe en su vida diaria. Por lo tanto, no saben qué es vivir por fe, no saben cómo vivir por fe. Ahora, observe lo que dice el versículo 32, repito, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros, el apóstol Pedro hablando, le dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo se llena un hombre de fe? ¿Cómo se llena una mujer de Espíritu Santo? Aquí tenemos una primera respuesta y vamos a revisar por lo menos 3 respuestas más. ¿Cómo se llena? Le ha dado Dios el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Hay muchas personas que están dentro del Evangelio, pero continuamente, ellos mismos admiten, ellos mismos confiesan y dicen, eso es demasiado difícil para mí. Yo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero es bien difícil, no lo he podido hacer. ¿Estás obedeciendo? La respuesta es no. Pues ¿cómo quieres tener el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no viene provocado por el hombre, y esto es algo que necesito establecerlo en esta noche. El Espíritu Santo no viene provocado por el hombre. Entremos en un éxtasis promovido por alabanza, entremos en un éxtasis promovido por adoración fuerte y constante, y seremos llenos del Espíritu Santo. No. El Evangelio no nos pertenece a los hombres. El Evangelio es del Señor. Por lo tanto, quien establece la forma como el hombre va a ser lleno del Espíritu Santo, la forma como la mujer va a ser llena con el Espíritu Santo, lo determina Dios, no el hombre. Por lo tanto, tenemos que entender, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y podemos establecer por extensión, Dios da fe a los que le obedecen. ¿Para qué quieres fe si no vas a caminar por ella? ¿De qué te sirve en realidad decir que eres un hombre de fe, decir que eres una mujer de fe, si no vas a caminar por ella? Si a la hora de enfrentar una situación, si a la hora de enfrentar una crisis, si a la hora de enfrentar un problema, si a la hora de enfrentar una pérdida, te vas a volcar por los recursos normales y naturales que siempre has tenido. ¿De qué te sirve entonces decir que eres un hombre de fe? La fe, el Espíritu Santo, Dios lo entrega a los hombres que le obedecen. Está bien claro en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no pretendamos que llegaremos a ser hombres de fe si no estamos dispuestos a servir, a seguir, a obedecer, a atender la palabra de Dios. Usted conoce esta historia que voy a citarle ahora. El apóstol Pedro, Juan y los hijos de Zebedeo habían tratado de pescar toda una noche y no habían obtenido ni un solo pez. La mar estaba cerrada prácticamente, pero Jesús le dijo, bien temprano por la mañana, cuando ellos estaban lavando sus redes, le dice, tirad la red a mano derecha y hallaréis peces. Pregunto, ¿no era lo mismo tirar la red a mano izquierda? ¿Qué sentido tiene que Jesús le haya dicho, tiren la red a mano derecha? Era precisamente para saber cuánto tú estás dispuesto a obedecer al Señor. Bueno, si Dios me ha de dar peces, no importa para qué mano la tire. Lo importante es tirar la red. No. Lo importante no es tirar la red. Lo importante es seguir las instrucciones del Señor.
Porque no se trata de que nosotros vamos a innovar. Y este es el problema de muchos hombres y este es el problema de muchas mujeres, hombres y mujeres inclusive con ministerio, que no siguen una instrucción del Señor. El Señor les dice, haz estos 7 pasos y ellos hacen 5 pasos o ellos hacen 8 pasos. No somos llamados para innovar el evangelio. Somos llamados para seguir instrucciones. ¿Cómo se llena un hombre de fe? ¿Cómo se llena una mujer de fe? ¿Cómo se llena un hombre y una mujer de Espíritu Santo? Tenemos una primera respuesta. Se llena cuando siguen instrucciones, cuando le obedecen. Vamos a Colosenses. En Colosenses vamos a encontrar otra respuesta y vamos a leer en Colosenses en el capítulo 1. En el versículo 9. Vea lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Cómo se llena un hombre de fe? ¿Cómo se llena una mujer de Espíritu Santo o con Espíritu Santo? Aquí tiene una segunda respuesta. Llenarse del conocimiento de su voluntad, que viene a ser prácticamente lo mismo que acabamos de citar. ¿Qué es la voluntad de Dios sino las instrucciones que Él nos ha dado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo sé que el Señor me está llamando, yo sé que el Señor me está demandando que desarrolle un ministerio, pero todavía no me siento preparado. ¿Conoces la voluntad? ¿Conoces la voluntad? Pero no la estás haciendo. ¿Se recuerda usted de la parábola de los talentos? ¿Sabe qué fue lo que sucedió con el tercer siervo al que le entregaron solamente un talento? Sabía que eres hombre recio, que ciegas que cosechas donde no sembraste. Tuve miedo y lo escondí. Y el Señor le dice, si sabías cómo yo soy, ¿por qué por lo menos no entregaste el talento a los banqueros? Hay muchas personas que yo sé lo que el Señor me está pidiendo. Yo sé lo que el Señor me está demandando, yo sé cuál es su voluntad, pero no es saber lo que nos constituye en hombres de fe, no es saber la voluntad de Dios lo que nos constituye en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sino en hacer su voluntad. Vea lo que dice el versículo 9 nuevamente, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pero no para saberla nada más. Porque Jesús lo dijo, Mateo capítulo 7, y esto es un texto que yo lo cito muy constantemente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Cómo se llena un hombre? ¿Cómo se llena una mujer de fe y del Espíritu Santo? Se llena cuando conoce y ejecuta la voluntad del Señor. Vamos a ver otro texto en Filipenses en el capítulo 1. Vea lo que dice en el versículo 11, una tercera respuesta, ya vamos por 3 respuestas. ¿Qué es ser lleno? ¿Cómo se llena un hombre de fe y de Espíritu Santo? Versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por Jesús el Cristo, a gloria y loor de Dios. Lleno de fruto de justicia. Si sabes lo que es bueno, ¿por qué no lo haces? Así lo dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Llenos de actos de justicia. ¿Dice obra social? No, no dice obra social. Y tengo que señalarlo, no es lo mismo, obra social.
no son buenas obras. Actos de justicia no es obra social. Actos de justicia no es buenas obras. Actos de justicia es saber establecer lo justo, lo correcto, lo perfecto, porque son términos sinónimos. Lo justo, lo recto, lo perfecto son términos sinónimos en el hebreo. Y esto se muestra también en el Nuevo Testamento. Es la perfección que Dios está buscando, hacer actos de justicia. ¿Qué son actos de justicia? Es saber establecer en la realidad, en nuestro entorno, en nuestro contorno, lo que Dios quiere que nosotros establezcamos para nosotros mismos. Pero hay que establecerlo primero con los demás. ¿Ha leído el pasaje? Entiendo que sí. El pasaje que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Tienes un ministerio? ¿O quieres un ministerio? ¿Qué es lo que Dios te está demandando? Actos de justicia. No esperes a tener un ministerio para entonces hacer partícipes a otros. No esperes haber llegado como para poder comenzar. Es necesario primero comenzar para después recibir, para después cosechar. Actos de justicia es lo que nosotros hacemos en fe, porque la justicia tiene que ver con fe, es lo que nosotros hacemos aun cuando no hayamos recibido nada a cambio, porque entonces vendría a ser un intercambio. Es haber entregado sin antes haber recibido nosotros. ¿Cuántas personas están esperando una prosperidad de parte de Dios, pero no han sembrado? Por eso es que muchas veces se nos cierran a nosotros los cielos. Por eso es que muchas veces se nos cierran a nosotros las oportunidades, porque no hemos sabido establecer actos de justicia. Vuelvo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, ahí es donde estamos, versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿Quién dio esta apreciación? ¿Quién dio esta característica? ¿Fue Lucas? Y yo le he presentado evidencias de que esta apreciación vino directamente del apóstol Pablo. El concepto que Pablo se formó de Esteban, con el poco tiempo que lo vio, con el poco tiempo que estuvo expuesto a Esteban, es que era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Hasta cierto punto, Esteban se puso fue más bien para el apóstol Pablo la medida a la cual él tenía que aspirar. Fue la medida a la cual él tenía que aspirar. Por eso allá en Efesios, cuando el apóstol dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, está teniendo ya un modelo del cual o por el cual está estableciendo estas medidas de fe. Vamos a Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 19, encontramos otra forma, y observe bien que las estamos tomando precisamente de los escritos del apóstol Pablo, porque él, repito, sabía que Esteban era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 19 dice, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo se llena
un hombre? ¿Cómo se llena una mujer de fe y de Espíritu Santo? Aquí hay una cuarta respuesta. Por el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo. Conociendo que Él se entregó cuando aún éramos pecadores. Él se entregó por nosotros. El justo por el injusto. De esta manera, dice el apóstol, Dios encarece su amor para con nosotros. Conocer el amor de Cristo. ¿Cuántas veces he de perdonar? Se acercaron sus discípulos a Jesús y le dijeron, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y quien estaba preguntando le dice, 7 veces, porque estaba proponiendo ya una respuesta, 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Que si usted viene a ver, son 490 veces. 490 veces en el año. No, en el día. Porque nuestra justicia tiene que ir por encima del hombre más perverso. ¿Quién fue el hombre más perverso? Lo encuentra en Génesis. Génesis, capítulo 4, capítulo 5, es Lamec. Si Caín fue castigado 7 veces, Lamec 70 veces 7 será castigado. Y de allí es donde Jesús toma precisamente que Él le dice, no te digo 7 veces, porque te quedaría muy corto. Serían 70 veces 7, que son 490 veces al día. ¿Seríamos capaces nosotros de perdonar a una misma persona? Posiblemente a 490 personas lo podríamos hacer, pero a una misma persona, a la misma persona, 490 veces al día, difícilmente. Pero el apóstol, por el Espíritu de Dios, dice, sé llenos de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo se llena un hombre? ¿Cómo se llena una mujer de fe y de Espíritu Santo? Conociendo el amor de Cristo. Volvamos a Hechos de los Apóstoles y tenemos esta primera atribución. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Tenemos ya respuesta de cómo una persona se llena de fe y de Espíritu Santo. Nos movemos ahora hasta el versículo 8 y vamos a encontrar una segunda atribución. Versículo 8, empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. En otras palabras, lo que este texto nos está diciendo es que tenemos que ser llenos de gracia y de poder, de potencia. Tenemos que ser llenos de gracia y de potencia para que entonces se cumpla lo que dice al final, para que se cumplan prodigios y milagros grandes en el pueblo. ¿Cuántos de nosotros queremos que hayan prodigios? ¿Cuántos de nosotros queremos que hayan milagros? Y si fuera por intermedio nuestro, mejor todavía. Pero el texto nos está diciendo, para que eso suceda, tienes que ser llenos de gracia y de potencia. De nuevo la pregunta, ¿cómo se llena una persona de gracia y cómo se llena una persona de potencia? Vamos a ir a el capítulo 7 y aquí encontramos una primera respuesta. Capítulo 7, busque el versículo 60. ¿Cómo se llena una persona de gracia? ¿Y cómo se llena una persona de potencia? El versículo 60 nos lo dice. Una primera respuesta.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No les imputes este pecado. Así se llena un hombre de gracia y de potencia. Así se llena una mujer de gracia y de potencia. Hay otro texto que quiero darle en este momento. Y quiero que vayamos a Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 4, de Efesios. Vea lo que dice el versículo 21. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo? Que si nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, nosotros tendríamos que actuar de la misma forma. Si estamos siguiendo la instrucción de Jesús, esto, aunque sea doloroso, yo no estoy diciendo que es fácil, que en muchas ocasiones es doloroso porque va por encima de la naturaleza humana, pero lo hacemos. Si habéis oído de Él y habéis sido enseñados por Él, como la verdad está en Jesús. ¿Cómo se llena un hombre de gracia? ¿Cómo se llena una mujer de gracia, de potencia? ¿Cómo se llena? Siendo ejecutores de la enseñanza de Jesús. No es solamente conocimiento, no es solamente cúmulo de conocimiento, sino el saber establecer lo que estamos conociendo acerca de Jesús, lo que está establecido por su palabra. Y esto es importante para cada uno de nosotros, porque de ello depende el que cada uno de nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor. De eso depende. Todos queremos ser usados por el Señor. Y es bueno que deseemos ser usados por el Señor, pero es necesario que nosotros podamos entender que ninguno que no siga las enseñanzas de Jesús puede realmente ser usado por Él. Ninguno que no establezca ni ejecute las enseñanzas en su vida de Jesús puede ser usado por Él y manifestado el Espíritu Santo. Vamos de nuevo a Hechos de los Apóstoles y vamos en el capítulo 6, vamos a ver la tercera atribución. Atribución que no surge de Lucas, sino que Lucas las está refiriendo porque las recibió precisamente de aquel de quien él estaba tomando el fundamento para este relato. Versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo es el rostro de un ángel? No busquemos figura, no busquemos
forma. ¿Cómo es el rostro de un ángel? Brillante. Hay luz. Irradia luz. Esto es lo que el texto está diciendo. Vieron el rostro como de un ángel. Brillaba. ¿Recuerda usted qué le sucedió a Moisés cuando bajó la segunda vez del monte después de los segundos 40 días que estuvo delante de la presencia del Señor? Su rostro brillaba. Tanto así que tuvieron necesidad de ponerle un velo. ¿Por qué? Porque los que hablaban con él no podían sostener la mirada por el resplandor de su rostro. Vieron su rostro como de un ángel. Esto, pregunto, ¿sucedió en Esteban en esa única vez o era la característica de Esteban como hombre lleno del Espíritu Santo? Era la característica. En esa ocasión lo vieron brillar, pero es la condición de un hombre lleno de Espíritu Santo. Es la condición de una mujer llena del Espíritu Santo. Su rostro brilla. La bendición sacerdotal precisamente dice: haga el Señor resplandecer su rostro en ti. Es la bendición sacerdotal. Y con esto lo que estamos entendiendo es que un hombre bautizado con el Espíritu Santo, una mujer bautizada con el Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, su rostro brilla. Brilla. En ocasiones lo podrán ver otras personas, pero aunque no sea evidente, no quiere decir que no hay un brillo. Es el brillo del Espíritu de Dios. Es el resplandor de la presencia del Señor. Es la gloria de Dios, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso usted va a notar que un hombre que está lleno del Espíritu de Dios, una mujer que está llena del Espíritu de Dios, de momento las demás personas se le quedan viendo y le pueden inclusive decir: yo como que te he visto en otra ocasión, yo como que te conozco. No es que la hayan visto en otra ocasión, no es que la conozcan, es que la gloria de Dios en la persona lo atrae y le parece familiar lo que está viendo. Es precisamente la obra del Espíritu Santo dentro de un hombre, dentro de una persona. Quiero llevarlo a este texto que se encuentra en el libro de Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a buscar el versículo 15. Filipenses capítulo 2, vea lo que dice el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, observe, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. No es poesía. Esto no es poesía. No es una forma adornada para decir las cosas. No, tampoco. Es la realidad espiritual de un hombre que es lleno del Espíritu Santo. Es la realidad de una mujer llena del Espíritu Santo. En aquella ocasión, ellos vieron brillar, se les abrió lo espiritual a todos los que estaban allí, entre ellos Pablo. Se les abrieron los ojos a ellos, y posiblemente no a todos, sino que más de alguno lo pudo ver, porque de momento se develó el velo. Pero es la condición constante, continua de un hombre lleno del Espíritu Santo, es la condición continua, constante de una mujer llena del Espíritu Santo. Su rostro brilla. Versículo 15, lo quiero leer nuevamente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo.
El hecho de que usted no se vea a sí mismo con un resplandor no quiere decir que el resplandor no está. El hecho de que otros no digan tu rostro resplandece, no quiere decir que su rostro no resplandece. Es la gloria de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo. Por eso, y esto de nuevo tengo que repetirlo, ¿quién está describiendo en la realidad, quién está describiendo a Esteban? Lucas lo redactó, Lucas lo escribió, pero él no lo vio. A él le contaron. ¿Quién le contó? Pablo. Lucas caminó con Pablo, con el apóstol. Y en el momento cuando hablaron de la situación, Pablo le manifiesta lo que él pudo ver, lo que él pudo entender, y Esteban se constituyó en una medida a la cual él tenía que aspirar. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante? Porque si usted va a Hechos de los Apóstoles, y quiero presentarle esto, en Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el capítulo 21, mire qué importante esto. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, quiero leer desde el versículo 10 en adelante. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Verso 13, observe qué bello. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto no nace en ese momento. Esto no nació en ese momento ante lo que le estaban diciendo, inclusive un profeta de renombre llamado Ágabo. No nació en este momento. ¿Cuándo nació? Cuando en una ocasión, bastantes años atrás, él, aún de joven, estaba viendo a un hombre que estaba siendo apedreado y que ya para morir, él pronunció: no les imputes pecado, y cayó muerto. A ese nivel. ¿Entiende hasta dónde está el alcance de un hombre? ¿Hasta dónde está el alcance de una mujer llena del Espíritu Santo? Ese poco tiempo, porque fue poco tiempo, que Esteban estuvo expuesto a Pablo, fue más que suficiente para presentarle una medida de fe al apóstol. Vuelvo a Hechos de los Apóstoles y nos movemos ahora al capítulo 7. Al capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 55 y versículo 56 para verificar ahora la cuarta atribución que se presenta acerca de Esteban. Versículo 55 dice: mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. Si usted revisa el Evangelio de Juan,
Cuando ya Jesús ha resucitado, Jesús le dijo a varios de sus discípulos, no a todos, pero a varios de sus discípulos le dijo: de cierto hay entre vosotros quienes no morirán hasta tanto no vean venir el reino de los cielos. Aquí tiene usted un cumplimiento de ello. Aquí tiene usted un cumplimiento. Veo los cielos abiertos, manifestó Esteban. Veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Vio la gloria de Dios, vio el reino de Dios, vio la manifestación de Dios. Quiere caminar en revelación, quiere caminar por la revelación de Dios, quiere caminar en lo sobrenatural, quiere vivir de la forma como se vive en el cielo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se alcanza la llenura del Espíritu Santo? Vimos 5 respuestas. ¿Cómo se alcanza la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se alcanza la gracia? ¿Cómo se alcanza la potencia? ¿Cómo se alcanza? No se alcanza únicamente con una asistencia semanal o varias veces a una congregación. No se alcanza con ser parte de una congregación. Y no estoy diciendo con esto, y no me vaya a malinterpretar, de que no es necesario la congregación. De hecho, hemos establecido por la palabra que es importante desarrollar comunidades de fe. No hablamos de congregaciones, hablamos de comunidades de fe. Porque eso es precisamente lo que se describe en Hechos de los Apóstoles, ser parte de una comunidad de fe. En ocasiones podemos ser parte de una comunidad de fe local, pero podemos también ser parte de una comunidad de fe continental. ¿Por qué? Porque una comunidad de fe no depende de la geografía, depende de la común fe que todos, o por la que todos caminamos. Tenían todas las cosas comunes, por la común fe por la que todos caminamos. ¿Qué sucedió entonces aquí? Que él vio, sus ojos fueron abiertos. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y esto es una de las deficiencias mayores que tiene el pueblo de Dios en nuestro tiempo. No hay tiempo para. ¿Por qué? Porque nuestra intención y nuestra atención está por las cosas materiales. No hay tiempo para, ¿por qué? Porque tengo que trabajar. No hay tiempo para, porque vengo cansado. No hay tiempo para, porque en muchos de los casos, porque la gente no ve la necesidad de estar delante de la presencia del Señor. Y en muchos casos, las personas se escudan por la visita a una iglesia. Es estar delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser revestidos de potencia, para que podamos ser revestidos de gracia, para que podamos establecer la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. La última atribución se presenta en el capítulo 7, versículos 59 y versículo 60. Y apedreaban a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué sentido tiene el haberse puesto de rodillas, si al fin y al cabo lo estaban apedreando? ¿Para evadir las piedras? No, para manifestar su sujeción al Señor,
hasta el último momento yo estoy sujeto al señorío de Cristo. Él manifestó su sujeción a Jesús hasta el último momento. Quiero que vayamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Si usted revisa la vida de Esteban se mantuvo fiel y firme a la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. Hizo exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un texto más en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Para esto sois llamados. ¿Para qué somos llamados? El mismo versículo lo contesta. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué somos llamados? Para padecer. O mejor dicho, para manifestar la vida de Cristo en nosotros. Si hay necesidad de padecer, no voy a reprender, porque esto no viene del diablo. Si hay necesidad de padecer, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ejemplo para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el alcance del testimonio de un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos años transcurrieron después de la muerte de Esteban? Cuando Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, pasaron varios años, bastantes años. Porque si usted revisa, se da cuenta que Hechos de los Apóstoles prácticamente termina con la llegada de Pablo a Roma. ¿Qué quiere decir? Que pasaron por lo menos unos 30 años. Desde el momento en que Pablo inició su ministerio hasta que lo terminó, pasaron 30 años. Hechos de los Apóstoles no fue escrito al principio de. Hechos de los Apóstoles fue escrito al final de. Por eso usted va a encontrar que los relatos del final son como más completos que los relatos de al principio. Porque no fue escrito en la medida en que fueron dándose los eventos, porque esperó a que pasaran años para poderlo escribir. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años, muchos años. Con esto, lo que estoy estableciendo es que la vida de un hombre y su testimonio tuvo consecuencias en el ministerio de un hombre, Pablo. Pablo fue formado por el testimonio de un hombre, Esteban. ¿Hasta dónde alcanza el testimonio de un hombre lleno del Espíritu Santo? Y nos sorprendemos
tiene mucho alcance. Aun cuando la persona ya haya partido, el testimonio sigue vivo. El testimonio sigue vigente, porque es el testimonio de un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y al llegar a este punto, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué testimonio estoy dejando? ¿Qué testimonio estoy dando? Tiene 5 atribuciones de la vida de Esteban. 5 atribuciones que impactaron la vida de un hombre, que impactaron el ministerio de un hombre, que se mantuvieron aún por muchos años que habían pasado. ¿Qué testimonio estamos dando del Señor? ¿Qué testimonio estamos dando? Dicho sea de paso, quiero corregir algo que se ha establecido malamente. Esteban, el primer mártir. No, porque la palabra mártir no es sinónimo en la Biblia, no es sinónimo de torturado o ser torturado. La palabra mártir la encuentra usted en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús dijo, y me seréis testigos, la palabra testigo en griego es mártir. Así es de que todos somos mártires de Jesús, porque somos testigos. No es el sufrir una pena como tal, sino el ser usado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dejando? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? ¿Qué es lo que estás haciendo con todas las cosas que haces, con todo lo que dices? Estoy trabajando con ello. No lo he vencido, pero estoy trabajando con ello. ¿Ese es el testimonio de un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo? ¿Ese es el testimonio de una mujer llena de fe y de Espíritu Santo? Estoy trabajando. ¿Y cuándo vas a terminar? ¿Y cuándo vas a terminar? Si somos llenos de fe y del Espíritu Santo, hemos alcanzado la madurez, hemos alcanzado la plenitud, hemos alcanzado el testimonio de Cristo Jesús. Por eso, al llegar a este punto, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. ¿Qué testimonio estamos dejando? Y no se trata, como te has dado cuenta, no se trata, es que tengo que hablarle a la vecina, tengo que hablarle al vecino de Cristo. No. Es que los otros se van a dar cuenta sin necesidad de que hayan palabras. ¿Por qué? Porque, ¿recuerda usted el último versículo del capítulo 6? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, escribe, en medio de un mundo perverso y maligno, resplandecéis como luminares en el mundo. El testimonio no es lo que tú hablas. El testimonio es lo que tú vives y cómo lo vives. Es lo que tú haces, muchas de las veces en lo oculto, muchas de las veces en lugares donde nadie se da cuenta. Ese es el testimonio, porque todas las cosas van a salir a la luz. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, invoco tu nombre, mi Señor, en esta hora y te doy gracias por un pueblo para tu nombre que está siendo formado en tu gracia y en tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de tu Santo Espíritu que ha establecido en esta noche, que redarguye de justicia, de juicio y de pecado, y establece, Señor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oro por ellos, para que
se constituyan, como dice tu palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Que la gracia y la misericordia alimenten tu vida y puedas caminar en el testimonio de un hombre y de una mujer llena de fe. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.